Seguimos con la magia de que hace un minuto o menos de un minuto tenía otra corbata, otra camisa, posiblemente otro traje, y ahora estamos acá con José para preguntarle si observas un fenómeno de la corrupción, que por lo menos para mí en términos generales es algo que está ocurriendo, que es como un fenómeno de ausencia de alguien que era la centralidad de la Argentina en materia política, que era Néstor Kirchner. Ahora, los que se agrupan otra vez alrededor de Cristina no hablan más de Néstor. Hay algunos que inclusive es mejor no pedirle opinión sobre Néstor, como el caso de Moyano. Y además están hasta volteando bustos de Néstor. Ahora, esto es como si pasara imperceptiblemente en la sociedad argentina e inclusive en el sector partidario de la señora de Kirchner. Claro, estamos frente, a ver, uno de los motivos por los que estoy acá charlando con vos, Roberto, es que evidentemente ha cobrado el color de un trauma fuertísimo lo que ha ocurrido. Todos, de algún modo, sabíamos que en la Argentina la corrupción era como una infección que invadía el sistema y que habíamos terminado de un modo muy enfermo por naturalizarla, o intentaban muchos naturalizarla para minimizarla y para que sometidamente siguiéramos sosteniendo los costos de esa violencia, de ese abuso, de ese robo que es la corrupción. Ahora, eso fue, como bien dice Cristina, ya ocurría en la Argentina, salvo que en el periodo de ella adquirió un volumen absolutamente extraordinario. Adquirió un volumen absolutamente extraordinario, y no olvidemos también que se confrontó, curiosamente, en simultaneidad, y ahí es donde aparece también la figura en un primer momento como endiosada de Néstor Kirchner, y después esta ausencia que decís, este silenciamiento que hay. Exacto. De la voz oracular que se suponía que él tenía, era en simultaneidad con una supuesta posición progresista, derechos humanos, la preocupación por el ciudadano y por la mejoría de las clases más humildes, en fin, había en simultáneo con eso, que es lo que deja tan perplejo, lo que lo convierte en tan traumático, lo que genera un nivel de confusión y de perplejidad que es importante que sepamos que existe, porque el nivel de angustia que provoca es grande, y la angustia, en la medida que no podamos manejarla, nos lleva a conductas que tampoco podemos controlar. Lo contradictorio, lo llamativo, era esta simultaneidad de dedicados a mejorar a nuestros ciudadanos, a nuestro país, y simultáneamente le robamos todo. Claro, porque con Menem había otra imagen, ¿no? Claro. A Menem se lo imaginaba como más atorrante, por decirlo de algún modo, y hasta como que se le permitía ciertas cuestiones. Ahora, esto que fue, no sé, el triple o el cuádruple... O más. Muchísimo más. La gente acompañó un relato que todavía hoy en alguna medida, por ejemplo, Cristina, cuando dice no me arrepiento de nada, y hay evidencias de cosas de las cuales se debería arrepentir, ¿qué misterio hay, qué negación hay en esa persona sobre ese fenómeno, y además el resto de la gente que la acompaña con la misma prédica? No solamente qué negación puede haber en la persona que está eventualmente como protagonista principal de la acusación, que uno podría entender que, bueno, se pretende defenderse de una acusación que la involucra, bueno, dirá que no, vos pruébenmelo, o mientras no me... Sí. Eso. El grupo más inmediato y la gente que creyó mucho, no te olvides algunas cosas. A veces es muy difícil creer cuando lo que te están relatando te resulta absolutamente inimaginable. Es como que hubiera una defensa, una especie de barrera impermeable donde no puedo aceptar semejante cosa porque me siento engañado, burlado, humillado, y mi autoestima herida. ¿Cómo pude haberme equivocado de este modo? ¿Cuántas veces triunfa la emoción sobre la razón? ¿Cuántas veces el deseo le gana el partido a una reflexión, en lugar de poder sinergizarse, casarse y uno poder tener una emoción que es compatible con el uso de la cabeza? Entonces, me resulta inimaginable, me resulta increíble lo que no puedo imaginar. Me hiere mi autoestima y me siento muy herido y trato de defenderme. Una de las defensas consiste en que lo que tengo ganas que haya sido sea prioritario frente a lo que me demuestran que es. Por otro lado, hay también intereses, hay... Sí, pero vos, por ejemplo, no mencionás algo que a mí me parece que en ese equipo
suponiendo que fuera un equipo de fútbol y que ella fuera la capitana, hay algunas personas que no cometieron dolos. Y que yo creo que antes sabían que se cometían dolos, pero que, digamos, cerraban los ojos. Pero ahora, ante la evidencia, ¿por qué insisten? Bueno, muchas veces hay un fenómeno que es muy interesante y que nos pasa a veces a todos los argentinos y que tiene testimonio en algunas cosas que hacemos, que elegimos y que creemos, que se llama el fenómeno de la desmentida. El fenómeno de la desmentida en psicología y en psicoanálisis es cuando en simultaneidad vos sabés algo pero crees otra cosa. Cuando sí escuchás a un determinado individuo con una determinada propuesta, vos escuchás y sabés, pero por favor, ¿qué me está diciendo con toda la historia que tiene? Y cuando llega la hora de apoyar afectivamente o de votar, lo votás igual. Hay como una desmentida, como una escisión, es como otras partes que tienen que ver con lo que vos decís, es directamente una negación. ¿Por qué? Y porque el hecho de poder guardarlo como realidad, de asumirlo, me da una sensación, cuando pertenecía a un determinado grupo, me da culpa, me da vergüenza, me da miedo, me siento solo. Son muchos afectos que muchas veces generan dos maneras de negar. Una, directamente eso no puede ser, son mentiras, o buscar otro culpable, o la famosa teoría de las conspiraciones y del enemigo. Y otra es la minimización. La minimización es que llamamos también a veces naturalización, es pretender que, bueno, no es para tanto, y que se lleva incluso a otro efecto que es muy interesante, que es ver cómo podemos comprometer a los que tenemos al lado, aunque sea con una pequeña parte, para que todos de algún modo formen, digamos, el argumento de, bueno, esto es un inevitable que hace a la lógica de la vida del gobierno de un país. Así tendría que interpretar yo cuando Cristina en alguna medida plantea el abrazo del oso con Macri. Vos también estuviste acá, tu familia estuvo acá, yo me derrumbo, pero te arrastro conmigo, más allá de que en alguna medida también tenga razón ella. Claro. Pero independientemente de eso, la actitud es esa. Claro, es como si en lugar de uno fueran dos los delincuentes, eso suprime el delito, ¿no? Es absurdo. Pero también se hace no solamente con el supuesto enemigo, sino con los que se tienen al lado, con los grupos que están alrededor del líder que es corrupto, que corrompe, que es involucrarlos a través de dádivas, a través de ventajas, a través de situaciones que, bueno, los comprometen de algún modo. Uno, por otro lado, evita el autorreproche. La persona, el corrupto, dice, bueno, lo hacen todos, entonces no es culpa mía. Son las formas de alejarse de lo que es un compromiso con lo que es la justicia, con lo que es la moral y con lo que es la ética. Vamos a suspender un poquito lo de Cristina. Sí. Vos te has especializado en tu tarea de psicoanalista o de médico. Sí, soy psiquiatra y psicoanalista. En tratar con empresarios. Esto, la gran novedad es la exposición de un mundo de empresarios, que yo lo refería, la cena de conciencia se va a convertir la próxima vez en un baile de disfraz. Este fenómeno, esta situación nueva de gente que vivió como separada de otro mundo, porque lo viven por una cuestión de dinero, por una cuestión de preeminencia social, pero también fingiendo una situación con su familia y que ahora se tiene que presentar y decir, bueno, yo robé, me arrepiento o no me arrepiento, denme menos años, pero sí, yo robé, y robé con Juan y Pedro, que era lo que yo decía en mi casa que era lo peor del mundo. Este fenómeno, y además, ¿cómo se trata un tipo así? Si es que un tipo así se va a tratar. Bueno, el fenómeno del empresariado en Argentina es muy complejo y es una historia bastante larga, no solamente porque ahora, bueno, hemos descubierto que están muchos de ellos, no todos, porque si no terminamos haciendo esas generalizaciones, pero algunos de ellos... Esperá que se aparezcan otros cuadernos, vas a descubrir que están casi todos. Por ahora por lo menos son algunos y no todos. Como funcionales a esta especie de corrupción generalizada. Lo que también sucedió, bueno, ahí lo que tenés, vamos para responder primero a tu pregunta, la vivencia que se puede tener es desde una tensión y una angustia
miedo directamente a terminar sancionado y preso, aparece una herida inevitablemente en la autoestima en la medida que los ojos de los otros me ven como un tipo que robó, que coimió, etc. La vergüenza es muy importante, la necesidad de justificar una determinada conducta, y ahí aparecen muchas veces, frente al dolor que esto produce, a la angustia que produce, a la tensión persecutoria, al miedo a la prisión, aparecen lo que llamamos las racionalizaciones. ¿Qué son las racionalizaciones? Son mentiras cargadas de intensidad, de afecto. Entonces se buscan mil explicaciones que tienen como finalidad no solamente aplacar perseguidores, calmar a la gente, como vos llamás, al entorno más cercano de él, pero también tratar de convencerse él, ¿no?, de la inevitabilidad de lo realizado. Es el famoso "si no, no se puede hacer nada". Y no te olvides de todos modos, Roberto, que el empresario fue también una figura difícil de comprometerse en la realidad política y social argentina por sus propias cosas, pero también porque en el imaginario, inclusive de la clase media argentina, el empresario siempre era visto, y sobre todo si triunfaba, bueno, ahora con esto te van a decir teníamos razón, pero no era así desde siempre, era visto como aquel que se quedaba con lo del otro, aquel que si tenía eso, ¿cuántos habrá dejado en el camino? Era visto como estaba mal tener y ganar. Entonces aparecía el disimulo, la hipocresía, no lo digas, no lo tengo, y el aislamiento, el no poder formar parte de ese conjunto que se llama sociedad, que quiere formar una comunidad y que se pueda comprometer con esa sociedad, ¿no? José, te voy a pedir disculpas, pero tengo que cortar porque si no lo invité al compañero Berkovich y no va a tener tiempo con él. No hay problema. Ustedes han disfrutado de un mundo recién, el que planteó Barrio Nuevo, que vieron con qué facilidad se emparenta, se junta con infinidad de cosas que nos dijo José. Pero bueno, esas ya son reflexiones. Una sola cosita que decirte. Hoy hay una buena oportunidad para nuestra sociedad, que en lugar de pedir y convocar, por vos hablabas antes de las figuras que quedan ausentes o que no se convocan como si fueran oráculos, ahora por ahí la sociedad puede dejar de pedir mesías, de pedir salvadores, y a lo mejor se puede constituir como una especie de fratria, ¿no?, de hermanos, donde los ciudadanos podamos empezar a ser adultos y disfrutar de vivir honestamente. Me suena muy macrista eso, pero lo discutimos otro día. Te voy a regalar la botella de vino de la casa, los arroyos, te voy a dar un angelito para tus libros. Te veo en otra oportunidad, más cercana de la que hemos tenido hasta ahora, y a ustedes los invito a compartir con Alejandro Berkovich, no digo una síntesis de esto, pero sí dos cuestiones fundamentales, y no sé por cuál voy a empezar primero. Si es por la gran crisis económica que hoy atraviesa la Argentina y la enorme cantidad de mentiras que nos acompañan en este proceso económico, o la otra parte, la parte todavía que falta desempolvar, de la cuestión de los cuadernos y los arrepentidos. Y seguramente las primeras sanciones judiciales. En un minuto con Alejandro Berkovich. Gracias, José. Gracias a vos, Roberto.